Jamendo.com. Jamendo.com.
Gracias. Ahora sí ya se escucha, ¿verdad? El tonto de mí, nuevamente no abrí el micrófono. Siempre me pasa lo mismo. Y me pasa lo mismo porque hay que estar controlando las dos cosas. Bueno, voy a retomar todo lo que estaba diciendo. Va de nuez, va de nuez. Rewind. Disculpen ustedes. Pero bueno, sirvió de pretexto. Eh, Mogo, Luna, sirvió de pretexto para que podamos retomar desde un principio. Bueno, decía yo, a ver si me acuerdo más o menos de las cosas que estaba yo diciendo. Este, empecé yo diciendo que, retomando el tema de lo que veníamos hablando en los videos anteriores, ah, hoy compartí debajo una serie de, un par de videos, memes en video que ustedes pueden revisar, en los cuales podemos ver con bastante claridad, independientemente que hayan sido hechos por detractores del presidente o por simpatizantes del presidente, eso me tiene sin cuidado. En ellos podemos ver con bastante claridad las contradicciones del gobierno actual, en concreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contradicciones tanto en los dichos relacionados con la economía como con los dichos relacionados con la pandemia. En esos videos que están debajo de este, que va a aparecer publicado desde ya, ahora en vivo y después grabado, ustedes pueden ver cómo los dichos del presidente se han ido ajustando a la realidad, pero a fuerza de meterlo con calzador en la realidad. Porque si bien al principio él hablaba de tener una idea de un crecimiento en X porcentaje, poco a poco ha tenido que ir disminuyendo ese dato del crecimiento y del desarrollo. Y lo mismo ha ocurrido con la pandemia, que por un lado primero decía, no pasa nada, salgan todos, y al final que dice, quédense todos adentro, ¿no? Entonces, esas contradicciones que a algunos les resultan chocantes y les dan elementos y armas para criticar al presidente con sorna o incluso con extrema acidez, ¿verdad? Con o sin razón, lo que nos están reflejando es algo que va mucho más allá de lo que los demás están viendo simplemente. Lo que nos está mostrando es que tenemos a un presidente y en general a un gobierno que está verdaderamente entrampado en sus propias promesas, promesas hechas desde muchísimos años atrás y de las cuales ya le es difícil poderse zafar. Y tan es difícil zafarse que aun cuando la realidad le está dando en la nariz constantemente, no es que su terquedad sea estricta y exclusivamente porque está de necio y de necio en querer imponer algo, sino que no sabe cómo zafarse de esas promesas porque elevó demasiado las expectativas sin tener realmente los pelos de la burra en la mano. Y ahora que tiene los pelos de la burra en la mano y que sabe que es una burra parda y que la realidad lo está rebasando, no sabe cómo expresar a quienes lo impulsaron y ahora lo rodean, que las cosas tienen que ser completamente diferentes. Le está costando mucho trabajo y entonces él opta mejor por irse por la tangente, fingir demencia, aunque ya ven que algunos dicen que está loco, no está loco, pero finge demencia en ese sentido de me hago loco y no le hago caso a los demás, ¿no? Por ahí va más bien, ¿no? Eh, sí, mira, ahorita estoy leyendo los comentarios porque Luna me dice, porfa, lea los comentarios, no se escucha nada. Sí, yo sé, ya está el audio. Díganme si ya se está escuchando, porque además también ocurre con el retraso que trae todo esto, me están llegando los mensajes también tardíamente. Y José Mogo, me dice, no sé leer los labios. Díganme si ya se escucha, por favor.
para saber si continúo hablando. O a lo mejor aquí está habiendo algún otro problema. Si me quieren decir, se los voy a agradecer. A ver, déjenme revisar. Ya, fíjense nada más que, Mogo, eres Mauro, pues, querido Mauro, pues, hola. Ok, bueno, entonces ya se escucha. Fíjense, traigo un retraso impresionante aquí. Me están llegando los mensajes con muchísimo retraso, entonces me disculpo si de pronto los veo o los comento o los leo con un poco tarde, ¿eh? Es la cuestión tecnológica. Bueno, entonces estábamos hablando, sí, un poco a destiempo, bastante, yo diría, pero bueno, espero que la imagen y el audio a ustedes les esté llegando adecuadamente. Bien, entonces, lo que comentaba yo de estos dos videos que nos presentan esas contradicciones del presidente, terminan amarrándose completamente y tristemente más con el video que todavía no lo comparto, pero que tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, del saludo sabatino del presidente, en el cual él nuevamente cae en contradicciones y ahora utilizando sus otros datos que ahora, para sorpresa de más de uno, si fueron observadores en ese mensaje, saca datos del Fondo Monetario Internacional alrededor del crecimiento y del Producto Interno Bruto, etcétera, eh, cuando él ha sido refractario a esos datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano para el Desarrollo, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Insistente y sistemáticamente ha reculado y ha reaccionado negativamente cuando los analistas expertos en los temas le exponen esos datos y le dicen desde el año pasado que venía una depresión. Él ya estaba diciendo, no, no va a haber depresión. Y a final de cuentas ahora él mismo está reconociendo que sí, sí hay depresión y que la crisis va para largo, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con los datos del coronavirus, que también la expectativa que él generaba era, no, aquí está todo tranquilo, no pasa nada, y ahora tiene que decir exactamente lo contrario. Esto nos pinta a un presidente y a un gobierno que no es que esté mal de la cabeza como algunos piensan, es que sencillamente está entrampado por sí mismo, por sus promesas. Eso es lo que estaba yo diciendo de manera sintética hace un momento que no me estaban ustedes escuchando. Y todo esto tiene que ver con, ustedes vieron hace rato que no estaba hablando, que mostraba esta pequeña monedita. Y todo esto, como digo, tiene que ver con una eh, burda anécdota que les voy a contar porque nos pinta de cuerpo entero no solamente a un presidente o a un gobierno, sino a una economía en general, de un pueblo en general como es el mexicano. Hace un momento yo salí a hacer una compra de un poco de azúcar, 10 pesitos de azúcar, que es medio kilo, que hoy por hoy, con la pandemia, pues en la tiendita ya me lo subieron a 11 pesos ese medio kilo, o sea, están 22 el kilo. Y entonces, pues yo ya nada más tenía 8.70, 8 pesos con 70, ya no había nada más de dinero, eso es todo mi capital. Y con ese capital fui a la tiendita a comprar esa azúcar. Llego y le pago al tendero, y el tendero pues recibe las monedas. Le digo, nomás traigo 8.70, le debo 3 pesos, ¿no? Le debo 2 y centavos. Y el otro, que siempre es un mal encarado, agarra, cuenta el dinero. Y entonces agarra y me devuelve la monedita de 10 centavos. Me devuelve la monedita de 10 centavos. No es la primera vez que lo hace. Y le digo, oiga, pues, quédese, son 8.70, quédese con la moneda. Pues, es de las que valen todavía está en circulación esta. Nomás se me queda viendo, como diciendo, ah. Le digo, oiga, de 10 centavos en 10 centavos se llena el jarrito y ahorita no estamos como para estar de remilgosos, le digo.
La economía no está como para andar desperdiciando 10 centavos. Ah. O no los quiere, pues yo sí, porque como quiera que sea, mi alcancía de 10 centavos en 10 centavos me va dando y ya después yo lo meto al banco y de poquito en poquito se llena el jarrito. Ah. Bueno, esa actitud mezquina no es exclusiva de este tendero. La encontramos en casi todos. Porque esta monedita pequeñita representa el verdadero valor de nuestra economía y el valor que le damos a nuestra economía. Es muy fácil encontrar estas monedas de 10, de 20 y de 50 centavos tiradas en la calle. Los viene, los de las gasolinerías, cuando se los damos de propina, lo agarran y en lugar de sumarlo y hacer el cambio por moneda fraccionaria de mayor denominación, agarran y lo tiran así. Lo he visto inclusive. Lo tiran al suelo. No les interesa. Es decir, no les interesa su economía. Si no tiene de un peso para arriba, no les importa. Y esto tiene que ver y nos está poniendo en evidencia el valor simbólico que le damos a la moneda y en general al capital y a la manera como estamos administrándonos. Y es que nuestra economía hoy por hoy está bifurcada. ¿A qué me refiero con bifurcada? Por un lado tenemos una economía material en el sentido de que pues tenemos estas monedas fraccionarias en metálico o en papel que representan ese valor de intercambio que tienen los objetos. Entonces, en el momento que nosotros estamos haciendo ese intercambio, lo que estamos poniendo sobre la mesa es lo que significa para nosotros ese objeto. No solamente el hecho mismo del intercambio, sino el objeto solo. Ahora, ese objeto obtiene ese valor por distintas razones. Decía yo antes del tema del asunto de la, de la, y esa lagrimita, ¿de quién fue? De que no queremos a las moneditas, yo creo, ¿verdad? Moneditas que luego en broma decimos que son, y que me disculpen, no lo digo con ánimo peyorativo, que son como las monjitas, no podemos agarrarlas ni con un pellizco de uña, ¿verdad? Pero es la realidad. Esa moneda vale y está circulando y sin embargo la despreciamos. Y de la misma manera despreciamos los salarios y de la misma manera despreciamos el fruto del salario y lo que hace posible al salario. Entonces esto quiere decir que la manera como hemos manejado nuestra economía, y no solamente el gobierno, sino cada uno de nosotros al interior de nuestra casa, ha sido, no digamos que equivocado, sino ha sido verdaderamente deleznable. Así se los pongo. ¿Cuántos de ustedes en sus casas a sus hijos les han enseñado el valor del ahorro y les han enseñado a ahorrar? ¿Y cómo lo hacen? Esa es una pregunta que muchos de ustedes podrían preguntarse. Muchos de los que me siguen, bueno, ya tienen hijos mayores, pero se lo pueden hacer a sus hijos mayores para ver qué están haciendo con los que pueden ser sus nietos o bisnietos. ¿Cómo se les enseña a las nuevas generaciones a ahorrar, a invertir? No se le ha enseñado a nadie. A mí no me lo enseñaron mis papás. Sí me daban una mesada y esa mesada acababa pues, en las golosinas y yo no ahorraba. De pronto empezaron a darme dinero y me llevaron al banco para que abriera mi libreta de ahorros. ¿Y qué pasaba con esa libreta de ahorros? Después, como no estaba yo acostumbrado, porque todos iban golosinas, pues esa libreta de ahorros quedaba en el olvido. Y yo pasaban los años y de pronto, ay, en los cajones me encontré esta libreta de qué es, de ahorro de tal banco, ay, voy a ver cuánto hay. Y resultaba que había algunos intereses. Pero como nunca se le metió más dinero, pues obviamente los intereses con el paso del tiempo, de ser muy atractivos en un principio, de pronto la misma banca empezó a descubrir que era más caro tener los ahorros que generar otro tipo de inversiones y de manejo y administración de los dineros, ¿no? Entonces aquí yo no soy economista, obviamente, y yo no puedo hablar de términos económicos, sino estricta y exclusivamente desde mi muy humilde trinchera, que es la de la comunicación,
Y por lo tanto, en la siguiente transmisión, eh, porque ahora vamos a dar un pequeño, no un pequeño giro, sino continuando con el tema, pero vamos a abordar algunos de los temas que veníamos arrastrando, y que esto sirva de introducción para que lo que vamos a ver en la siguiente transmisión es abundar precisamente en estos conceptos, pero desde esta perspectiva que estoy tratando de analizar, que es una perspectiva lingüística, que es una perspectiva filológica, filosófica, mucho más que económica. Porque si nos vamos a encaminar a una nueva manera de intercambio, a una nueva forma de mercado, tenemos que eh, redefinir esos conceptos: mercado, capital, dinero, moneda, etcétera. Ahora bien, no me estoy refiriendo a lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no está tan descaminado si lo analizamos con cuidado y con seriedad, cuando el presidente dice que algunos de esos conceptos, Producto Interno Bruto, desarrollo, crecimiento, que deberíamos de jubilarlos casi, casi, como dijo Gabriel García Márquez con respecto a la ortografía, deberíamos de jubilarlos. No, en realidad no se trata de cambiar palabras. Se trata de que esas mismas palabras, que ya las tenemos con varias definiciones que se han ido modificando y evolucionando al paso del tiempo, hoy por hoy se enfrentan a una crisis tal, a una transición tal, que requieren de una nueva definición. Eso es todo. En realidad, eso es lo que tenemos que trabajar. Son una redefinición que no va nada más en el concepto, sino en las implicaciones que tiene ese concepto. Es necesario, por lo tanto, entonces, hacer una revisión hacia el pasado de carácter histórico-filosófico, sí, de conceptos traídos inclusive desde John Stuart Mill. Es decir, desde el arranque del capitalismo. Porque no se trata de instaurar un socialismo o un comunismo, económicamente hablando, como tampoco se trata de darle continuidad a un capitalismo que ya demostró que tampoco ha servido para generar justicia social. Ni los primeros, ni este último, que es el que está cayéndose abruptamente, ruidosamente, resquebrajándose, no ha traído la justicia social, y hacia allá necesitamos ir, a lograr un verdadero equilibrio en una situación en donde el mundo está planteando problemas energéticos, no solamente económicos y no solamente los de salud. Si necesitamos reactivar no solamente la economía, sino reactivar todo un sistema de salud, bueno, tenemos que pasar por el tamiz absolutamente todo lo que nosotros ya conocíamos y que nos sentamos confortablemente en un estatus. Hoy por hoy, esto nos obliga como sociedad, como planeta, como especie, a reinventarnos. Y hacia eso va el asunto. Por eso es que entre los artículos que yo traigo ahora para poder comentar con ustedes y extraer de allí las lecciones, veníamos hablando ayer sobre el tema de las nuevas energías, ¿recuerdan ustedes? Bien, en ese tema de las nuevas energías, bueno, no nuevas, sino de las energías renovables, comparado con el tema de los hidrocarburos y demás, lo que en la revista Forbes se nos ha recalcado eh, por parte del analista, del columnista Arturo Solís. Él nos escribe en un texto que refiere el enfrentamiento que el coronavirus implicó en México, y no solamente en México, entre empresarios y gobiernos en relación a las energías renovables. Él nos dice que este conflicto en realidad comenzó el 29 de abril. Si nos vamos sobre la parte más álgida del conflicto, ¿sí? Y esto ocurrió cuando el Centro Nacional de Control de Energía, o CENACE, publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional ante la emergencia sanitaria que ha paralizado al país. Y en este caso, el CENACE, que está dirigido por Alfonso Morcos,
Alfonso Morcos declaró en aquella fecha, 29 de abril, que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en su eficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico. Detengámonos a ver esas palabras con mucho cuidado. Repito, la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en su eficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico. Esa intermitencia es hasta cierto punto natural. Digo hasta cierto punto porque puede ser más o menos controlable. Es normal que las centrales eléctricas eólicas tengan intermitencia porque no todo el tiempo está soplando el viento, por supuesto. Por lo tanto, la generación de eléctrica está dependiendo de la atmósfera. En el caso de las centrales fotovoltaicas, es decir, las que tienen celdas solares, tendrán una menor intermitencia, pero esta va a depender fundamentalmente del clima. No es la misma la generación fotovoltaica cuando está nublado o en las noches. Por lo tanto, los equipos adicionales que se requieren para la conservación de la energía y su difusión dentro del sistema eléctrico nacional son, por un lado, más especializados y por lo tanto costosos, pero por otro lado, también efectivamente es normal que no generen una suficiente calidad y continuidad en el suministro eléctrico. Sin embargo, ayer decíamos y quedaba muy claro que desafortunadamente, dada la circunstancia que tenemos con la energía del petróleo y que la mayor parte de nuestras plantas generadoras de electricidad se basan en el petróleo, cuando ya nada más tenemos un periodo de 8,5 años para vivir del petróleo y por lo tanto generar electricidad a partir del petróleo, pues resulta que uno, no ha sido suficiente si nos comparamos solamente con Noruega. Estamos muy por debajo de Noruega. Mientras que, comparativamente con Noruega, generamos más electricidad por las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas que con el propio petróleo. 3. Si lo que se busca es que esa transición en las energías alternativas como la eólica y la fotovoltaica puedan caminar más rápidamente, de ahí viene la lógica en que el presidente y el gobierno actual tenga la insistencia en crear la infraestructura elemental básica para seguir generando electricidad a partir del petróleo y a partir del carbón. Hay una lógica, decía yo ayer, que tal vez no comulgamos con esa lógica. Sí, es muy posible. Sin embargo, eh, esa lógica está ahí, que puede estar completamente desfasada porque ya llega tarde esa lógica, porque no se aplicó con anterioridad. También eso es muy cierto. Sin embargo, la lógica ahí está. Ahora bien, si nosotros seguimos revisando, resulta que a partir del 3 de mayo de este año, la CENACE suspendió las pruebas preoperativas de plantas solares y eólicas en proceso de operación comercial. Y además, no estoy hablando de nada nuevo, esto ya salió en las noticias, se dijo que no se autorizarían más pruebas. Por lo tanto, los empresarios que están dedicados a este tipo de centrales, por medio del Consejo Coordinador Empresarial, advirtieron que este impedimento era arbitrario y por lo tanto, al no tener un plazo definido esa prohibición, pues la entrada en operación de nuevas plantas eléctricas solamente iba a beneficiar a centrales más costosas y contaminantes, como son las que funcionan a partir del petróleo y las que funcionan a partir del carbón. ¿Cuáles son las que funcionan a partir del petróleo? Incluso las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas, si bien se genera la electricidad con el agua, pero los generadores
y sobre todo las plantas, las centrales eléctricas de suministro, requieren plantas específicas que trabajan con combustible. Entonces, a final de cuentas, seguimos dependiendo del petróleo, un petróleo que se nos está acabando y nadie da realmente una solución inmediata, directa, porque los inversionistas que quisieran entrar en esto, ya sea por trabas, por reformas, por prejuicios, por corrupción inventada, supuesta o real, no pueden entrar. Ahora bien, la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, también dijo en su momento que el SENACE beneficia a estas centrales eléctricas, especialmente que son de la Comisión Federal de Electricidad, porque la medida obligará a consumidores industriales y comerciales con contratos de compra con generadores de energía limpia a adquirir electricidad de mayor costo con CFE, lo que afectará los ya críticos flujos de efectivo de las empresas. De allí que en parte los ataques que se empezaron a hacer en aquellos días, ustedes recordarán, empezaron a sacar información falsa acerca de el alza de las tarifas de CFE, que después incluso el propio Manuel Bartlett y no nada más la dirección de CFE desmintieron. El problema es que Bartlett está tan quemado que pues ni quien le crea a Bartlett. Entonces, está enfrentándose también el gobierno, además de las contradicciones, que algunos en esas contradicciones encuentran razones para criticarlas, entre comillas, mentiras, que no son mentiras, sino en todo caso son verdades a medias, más este descrédito de algunos de los personajes en el gobierno, todo se junta precisamente para hacer la tormenta perfecta para este gobierno. Ahora bien, en el caso de estos datos, eh, y ante estos ataques, siguió, como ustedes han podido notar, y esto va relacionado también con esa manera como podemos nosotros reactivar la economía, vienen los señalamientos de Jesús Ramírez y de AMLO en relación con la que llamaron infodemia. Que incluso el Heraldo, por ejemplo, aquí tengo una nota que lo rescata así: AMLO advierte de la infodemia, el virus de fake news. Y que el presidente advirtió que esta acción de desinformación afecta a la convivencia social y es por eso que se debe tener cuidado, ya que ante el COVID-19 generan alarma. Por supuesto que él se estaba refiriendo de manera muy específica a esas informaciones que niegan la existencia del COVID-19, que hablan de teorías conspiratorias, que a partir de las teorías conspiratorias justifican una serie de aseveraciones que generan mayor angustia en el público. Y se le puede acompañar en esa inconformidad. Por supuesto que yo puedo acompañar al presidente en esa inconformidad. Ahora bien, la infodemia no es nuevo. No es un fenómeno nuevo. Los comunicólogos sabemos muy bien que la infodemia ocurre cada tanto, aún sin necesidad de redes sociales como las modernas. La infodemia no es otra cosa más que el juego perverso de la transmisión de mensajes distorsionados o inclusive mensajes no necesariamente distorsionados, sino certeros, veraces, pero que por su abundancia y por el significado que implican, generan angustia. Generan angustia en el público. ¿Recuerdan los primeros videos donde hablábamos de los papeles del papel de los medios y de la prensa aquí en México y en el mundo? Bueno, cuando estábamos hablando de las funciones, junto con las funciones vienen aparejadas las disfunciones. Y entonces, si yo estoy dando una noticia concreta, como decir que ya ahora en el pico anunciado del COVID rebasamos los 31,000 infectados, pues esa sola nota a más de uno dirá 31,000, santo Dios. ¿Y cuántos muertos? Pues vamos cerca de los 3,000.
o ya rebasamos los 3,000. ¿Cómo es posible? Ahora hay gente que es muy impresionable y solamente con las cifras se imaginan verdaderamente ya un infierno, ¿no? Entonces esa gente impresionable con las noticias, aun cuando sean datos certeros, veraces, verificados o verificables, la gente se angustia y esa angustia es parte de la disfunción. Es decir, cumplo con la función de informar, de transmitir los datos con veracidad, pero el efecto producido puede derivar en una disfunción de los medios. Eso es algo normal. Cuando esto ocurre de manera incesante, constante, recurrente, genera tal presión informativa y tal presión y estrés anímico, emocional, que da pie a lo que llamamos infodemia o a otro fenómeno que es la saturación de información que inclusive nosotros podemos experimentarla físicamente y mentalmente como una manera de agotamiento y de fatiga que en ocasiones puede derivar en situaciones que acabe uno en el hospital, efectivamente, eh, completamente agotado, abrumado y con los nervios de punta. Los que trabajamos en los medios de comunicación, con mucha frecuencia lo vivimos a título individual, a título personal. Y digo con mucha frecuencia porque tenemos que estar revisando la información y analizándola. Y muchas veces vemos informaciones y notas y reportajes que no salen a la luz porque tenemos que tomar decisiones en cuanto a la selección de los contenidos que pueden ser más o menos sensibles para el público. Nosotros en cierto modo somos como el médico ya está acostumbrado a ver la sangre, el médico ya está acostumbrado a ver un cuerpo abierto, el médico está acostumbrado a ver a un cadáver. Nosotros, como un denominador de los mortales, no. Nosotros los comunicólogos estamos acostumbrados, más o menos, a ver la nota roja, a ver las implicaciones de una nota económica que tiene carácter negativo para los efectos en la sociedad. Entonces nosotros digamos que de alguna manera estamos curados en salud que los médicos y por lo mismo luego también estamos en el riesgo de cometer el grave error de naturalizar esas informaciones y dejarlas pasar generando efectos disfuncionales que no son los más adecuados. Esto con miras a la reactivación económica es muy importante porque en la medida que nosotros, los comunicólogos, los periodistas, pero también los economistas y quienes toman las decisiones en el gobierno, consideren adecuadamente qué información es sensible, pero necesaria de transmitir al público, la transparencia con la que lo hagan es crucial. Hoy por hoy vivimos en un ambiente en donde todo lo queremos transparente. Ya no nada más lo queremos masticado y en la boca, sino además pedimos que sea transparente. El problema es que la transparencia muchas veces, y es un ensayo que yo vengo escribiendo de tiempo atrás, es una trampa. Y es una trampa de la cual en otro momento hablaremos con más detenimiento. Eh, Ahora, ¿por qué el presidente eh, ha entrado ahora con esa idea de que tenemos que repensar o cambiar las palabras? En lugar de hablar de crecimiento, hablar de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Bueno, crecimiento y desarrollo por sí solas tienen su propio significado. Y los economistas lo saben, y los sociólogos lo saben, y los antropólogos lo saben, y los biólogos lo saben, cada área de conocimiento lo sabe. Entre crecimiento y desarrollo hay una relación, pero que va variando dependiendo del fenómeno que se está estudiando. No se trata de cambiar una palabra por la otra. Se trata, en todo caso, como decía, de redefinir las implicaciones que hoy por hoy pueden tener. ¿Cómo debemos entender ahora el dinero? Si el dinero va a dejar de ser, tarde o temprano, físico y va a ser fundamentalmente virtual. El comercio va a continuar usando dinero, moneda física, pero en ciertas tareas, en ciertas áreas del ejercicio económico, pero en muchas otras ya no.
Y ese cambio es un cambio muy drástico que pasa también por el tipo de actividad que nosotros podemos estar desarrollando. Como una de las ideas que se vienen dando de lo que se va a venir con la reactivación y que tiene que ver con ese transhumanismo que se discutirá en muy breve tiempo, como he dicho, a raíz de la convocatoria del Papa y no exclusivamente, ese transhumanismo nos va a poner de frente en el espejo con la inteligencia artificial. Todas aquellas actividades que no queda otra más que utilizar las manos y los sentidos humanos para su desarrollo, seguirán desarrollándose de esa manera. Pero todas aquellas actividades en donde la mecánica del cuerpo o ciertos procesos mentales de la inteligencia humana puedan ser sustituidos por la cibernética, por las máquinas en general, que pueden ser mecánicas o electromecánicas o cibernéticas, y obviamente por la inteligencia artificial, estas dejarán de ser manejadas por los seres humanos, es, si no es más que estrictamente en un grado y en un papel de supervisión. Por lo mismo, cuando sumamos todos los otros elementos económicos de energía, de petróleo, energía renovable, el manejo del dinero, el tema de la salud que nos ha enfrentado ahora, pues vamos a encontrarnos con que el día de mañana cada vez menos trabajos tendrán o podrán o irán a desarrollarse en un lugar específico de trabajo. Durante al menos 30, 40 años, los especialistas en recursos humanos y administración y en psicología social también, y no se diga en sociología, han estado incitando y han estado invitando y exhortando a los empresarios, a los dueños de empresas, y no se diga a los gobiernos, a que haya una modificación en la manera como nos relacionamos los seres humanos con el trabajo. Es verdaderamente ya a estas alturas del partido, como lo estamos viviendo, es absurdo y ridículo que sigamos teniendo fuentes de trabajo que implican un mayor costo de inversión en tiempo, dinero y esfuerzo de lo que verdadera y original y esencialmente deberían significar. El trabajador que vive por Chalco y tiene que desplazarse hasta Santa Fe, que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para poder salir de su casa hacia las 5 de la mañana, para poder llegar hacia las 8, porque todo el trayecto ya va a haber problema de tránsito, más aparte los problemas de los servicios, de transporte, que luego no son de lo mejor, el transporte público, etcétera. Todo ese tiempo invertido de ida y de vuelta es pérdida de productividad en horas hombre. Por lo tanto, en México es una realidad que los mexicanos somos extremadamente trabajadores, pero no porque sea una virtud, sino porque es una necesidad. No trabajamos 8 horas, sino trabajamos 12 a 15 horas, pero no porque seamos muy buenos trabajadores, sino uno, porque no sabemos administrar el tiempo. Dos, porque en esa no saber administrar el tiempo, no sabemos administrar la relación trabajo-hogar. Por lo tanto, desplazarme de Chalco hasta Santa Fe, pues resulta, o Lerma inclusive, pues resulta completamente improductivo, desgastante. ¿Y todo para qué? Para que lo poco que se gana de sueldo se vaya en el transporte, se vaya en la comida, lo cual pues está bien, no nos quejamos de la comida, pero va mermando la economía de ese trabajador. Y si además a ese trabajador lo afectan la inflación, lo afectan los impuestos, lo afecta el alza en los servicios, la educación, la salud, en los sistemas de salud en una condición grosera,
como lo estamos ya experimentando, con un sistema de salud rebasado por la propia sociedad y que además no va a poder solventarle adecuadamente su pensión a ese trabajador, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos matándonos nosotros solos. Por eso se impone, entre muchas otras cosas, el cambio de esa relación. Y uno de esos cambios que se pueden dar será justamente el ver, ok, ya habíamos caminado a hacer oficinas virtuales. En lugar de irme a trabajar, trabajo en mi casa y si me voy a reunir con un cliente, rento una oficina virtual en un punto intermedio, ahí nos vemos y en la oficina virtual me arreglan mis cosas, me hacen mis documentos, me imprimen, me prestan una sala de juntas, hago mi conferencia, termina y me voy. Me regreso a mi casa. Igual mi cliente o mis socios. Ok, esa era una buena salida. Pero resulta que ahora, como está el mundo, ya esa salida tampoco está siendo lo más viable posible. Entonces ahora, esta tecnología es la que permite o puede permitir que hagamos esa nueva sustitución. Y en lugar de estar en una oficina virtual, desde aquí, este aparato será mi oficina virtual. Y por lo tanto yo tendré, entre comillas, un poquito más de control sobre mis procesos administrativos, mis procesos de producción en determinadas áreas en donde yo lo pueda hacer a distancia. Esto va a aplicar también para otras formas porque a la hora de entrar al Internet números, el Internet 6, que es el Internet de las cosas, muchas de las cosas que tendré alrededor mío en esta ahora casa, oficina y empresa, pues podrán estar interconectadas de tal manera que aquí mismo pueda generar parte de la producción. Ejemplo, si yo quiero reproducir este mouse, bueno, puedo tener aquí a un costado una impresora 3D en 3 dimensiones y trabajar aquí los diseños junto con un colega que esté del otro lado del mundo, que esté haciendo parte de los diseños para poder elaborar las partes aquí, por lo menos en prototipo. Ya una vez que tengo el prototipo físico, pero además impreso en 3D, pero además el diseño y todo el material, no necesito trasladarme con el fabricante, sino simplemente por esta vía contratar al fabricante y decirle necesito que me hagas tantas partes. Y este hará esas partes y no necesita llevar su transportación hasta mí, sino simplemente le dirá a un tercero, oye, mira, aquí están todos estos productos para que los entregues mediante tu logística a el cliente. Y entonces, esto implica una nueva y diferente manera de manejar la administración mercadológica y por lo tanto, de ahí que implica la necesidad de la redefinición del concepto de mercado, del concepto de capital y del concepto de dinero, de moneda y otros más. Redefinición, insisto, no implica sustitución de palabras. No se trata de encontrar palabras que, como hizo Fox, impliquen una postura eufemística. No voy a hablar de crecimiento porque crecimiento me hace pensar en colocar una cosa arriba de otra. Crece un edificio, piso tras piso. Mejor voy a hablar de desarrollo, porque piso tras piso, adentro, yo puedo ubicar a más personas y se desarrollan allá adentro de las personas. Eso es más o menos lo que quiere decirnos el presidente. Pero esas personas adentro no se pueden desarrollar si antes no hubo ese crecimiento. Eso es lo que el presidente o no quiere entender, o no acaba de entender, o se hace loco, porque también le encanta fingir demencia. Bien, ahora, ¿por qué frente a todas estas críticas el presidente ha estado haciendo también la solicitud, hablábamos de transparencia, de que se transparente por parte de las redes sociales como Facebook y Twitter la información, especialmente la existencia de los llamados bots y trolls? Perdón. Gracias. Pues porque
les digo, está tan entrampado que ya no sabe cómo zafarse. Me puse a hacer una revisión eh, del tema de de una auditoría sobre los fake followers. Voy a escribir un artículo al respecto también. Ya tengo dos artículos, el que me comenté ayer, que todavía no termino de redactarlo, y este nuevo, que ya tengo el material para redactarlo. Y si bien hacia 2015, entre los primeros influencers que las estadísticas nombraban, podíamos ubicar, por lo menos en México, a Andrés Manuel López Obrador, hoy por hoy, a la hora de hacer un comparativo, que me puse a hacer un comparativo, resulta que yo soy más influencer que el presidente. Estoy más arriba del presidente como influencer que el propio Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la gente no es tonta. Y no quiero decir que el presidente los esté engañando. No. Respeto mucho a Andrés Manuel López Obrador, aun cuando pueda estar en desacuerdo con muchas de sus tonterías. Pero a final de cuentas, ya es una personalidad que el desgaste está haciendo, está minando ya no solamente su imagen, sino su credibilidad y su grado de influencia entre la población en general. Pero sobre esas comparaciones no me voy a meter porque les digo que estoy escribiendo un texto al respecto. Pero ¿para qué las saco a colación? Bueno, por una razón, porque el presidente está de alguna manera tratando de distraer también la atención del público con torpeza, cierto, pero está tratando de distraer de dos temas fundamentales que por estar hablando del COVID o por estar hablando de estos chismes de las fake news y los fake followers, no estamos hablando. ¿Saben cuáles son esos temas? A ver, ¿cuáles creen que sean? Uno tiene que ver con justamente con la reactivación económica, pero específicamente con el ritmo de reactivación. El ritmo de la reactivación, por lógica obvia, lo entendemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero no se quiere hablar que va a ser mucho más largo de lo que estamos suponiendo. Mínimo 2 años para recuperarnos. Y no lo digo nada más de México, es mundial. Y dos, otro tema del cual no se quiere hablar y que pasa por la reestructuración de todo el sistema. Y tiene que ver con el coronavirus y la imagen mental que este coronavirus, entre que sea o no cierto, yo no me meto en esas discusiones, está generando en todos nosotros. Es una imagen mental que por un lado nos hace visualizar el día de mañana cómo estaremos en nuestro trabajo. Aquellos que vayan a una oficina o a una fábrica se sentirán con la misma soltura para saludar de mano, de abrazo, de beso. Se avecina, por lo tanto, un drástico y marcado cambio cultural. No va a ser de la noche a la mañana tampoco, va a ser paulatino. Pero es un cambio cultural que además va a pasar por una serie de factores que vamos a analizar en el video de mañana, cuando nos meteremos a ver desde el punto de vista filológico, etimológico y filosófico, justamente hacia dónde nos está llevando esta, por lo pronto, inquietante, dudosa, uh, incierta reactivación económica. No tenemos claro el camino. Solo sabemos que queremos salir a trabajar. Solo sabemos que queremos frenar la posibilidad de la hambruna. Pero en esas esperanzas estamos perdiendo de vista
que también nosotros, así como el presidente con sus contradicciones, nosotros también podemos perder piso y dejar de ver la realidad que tenemos enfrente. Entonces, para no abrumarlos más, yo empecé tarde esta transmisión, empecé 10, 20 y tantos, casi 10:30. Con el tema del audio, fueron alrededor de unos 10 minutos que perdí irremisiblemente, invertidos en una transmisión que no se escuchaba. Por eso me he alargado un poquito para resarcirles el tiempo. Pero por ahora creo que es lo suficiente. Mañana ya no, por el tema de lo del audio ya no pude entrar a mencionar este libro y este otro y analizarlo. Pero no hay problema porque a final de cuentas, con lo que vamos a hablar mañana, estos dos libros vienen perfectamente muy bien para soportar muchos de los dichos que haremos y que tendremos mañana. Si tienen alguna duda, algún comentario, antes de que yo pueda despedir la transmisión, se los agradeceré que ustedes puedan comentar. Yo no soy poseedor de la verdad, son comentarios, son monólogos y navegaciones, por eso así lo estoy llamando en la portadilla de entrada y salida, que pues desde mi muy humilde postura y posición, pues hago y someto a consideración de ustedes, de todos ustedes. Entonces, pues ahora sí que queda en sus manos. Saludo por lo pronto a quienes se unieron a la transmisión, en lo que ustedes quieren describir o escribir algún comentario, duda o lo que gusten en lo que voy despidiendo. Se han conectado Luna, Mauro, José Mauro Mora. em, También se ha conectado, qué interesante, hoy se conectó el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y municipios. Un saludo al sindicato, a los líderes del sindicato, que luego a veces tenemos algunos pollitos que comernos, ¿verdad? Que críticamente hablando y como que no me toman muy en cuenta, van a ver, ¿eh? Por cierto, tienen que informarnos qué ha pasado con aquella demanda en contra de Azucena Olivares. Esto sigue en el aire, y por la fecha que estamos yo creo que ya no van a poder cobrar esos dineros, ¿eh? Pero bueno. Luego también se conectó Enrique Mendoza. Un saludo, mi querido Enrique. Guris, Uche, María Luz Alemán Cortés, entre otros más que veo por aquí, Fernando, Rafael, a todos ustedes un saludo. Em, si no tienen algún otro comentario, duda, chicles, chocolates, méganos, nada. Bueno, entonces quedarán pendientes para mañana estos dos libros y ya el empezar a ahondar en la redefinición eh, desde los ámbitos filosófico, eh, comunicológico, simbólico, lingüístico, esos conceptos de mercado, valor, dinero, moneda, capital, propiedad y otros más asociados, con la finalidad de poder dar elementos conceptuales eh, que nos ayuden a todos a repensar por dónde podemos empezar a caminar en la reactivación económica. Porque la reactivación económica no nada más pasa por el salir de nuevo a trabajar y obtener el dinero, sino pasa porque esta pequeña monedita la veamos con ojos diferentes y empecemos a revalorarla. Sin más, entonces, quedo de ustedes su seguro servidor como siempre y nada más me resta decirles gracias por su atención, su paciencia, su interés y que tengan buena noche, buena tarde o buen día, según la hora que estén viendo este video, y hasta pronto, hasta mañana.